Ya estamos de regreso, estamos aquí en la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2022 y tengo el gusto de recibir esta tarde a Renato Villaseñor Mendoza. Él es el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro. Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. Darío, gracias por la invitación. Bienvenido a Querétaro, un gusto tenerte en Querétaro y encantado de poder estar saludándote y a tu auditorio. Muchas gracias, Renato. Hablábamos antes de entrar al aire pues de estos 2 últimos años para la industria automotriz que han sido verdaderamente complicados. El primero que pues mandó a todos los trabajadores de este sector a su casa por espacio de 2 meses, recuerdo y rememorábamos que en un principio no fue declarada una industria esencial por el gobierno federal. Presión auténticamente de armadoras estadounidenses que abrieron las puertas allá rápido y pues no podrían abastecerse de componentes y de autopartes mexicanas. Eso fue lo que de alguna manera empujó la reactivación de la industria que fue después declarada por las autoridades esencial, y después viene la crisis de los chips. Así es. Bueno, comienza un arranque lento, desfasado, después viene la crisis de los chips y después de la crisis de los chips viene un problema en la cadena de suministro a nivel global. Recordemos que toda la maquinaria a nivel mundial se detuvo y volver a arrancar, pues resulta que los barcos que debían de estar aquí estaban en China y los de China estaban atorados, no había transporte, y después tuvimos temas con las materias primas, y después el encuentro entre Rusia y Ucrania, la invasión que afecta a componentes. Entonces, como platicábamos bien, muy divertido, lleno de anécdotas, lleno de aventuras y sobre todo lleno de aprendizajes en la industria que nos ha permitido fortalecer y enriquecer a nuestros equipos. ¿Cuál dirías que son los principales aprendizajes que están aplicando aquí en este clúster automotriz de Querétaro? Pues mira, en el clúster automotriz y en general el gran aprendizaje que hay, y creo que es lo que nos trae hoy día aquí en la Expo, es tratemos de producir aquí lo que ocupamos aquí. Acerquémonos ese cambio importante que hubo de las fuentes de suministro globales a retomar la importancia y a fortalecer a la industria en el país, en el estado, para enriquecernos, estar fuertes y para que este tipo de situaciones pues nos impacten lo menos posible. Costos logísticos que hoy son ya muy altos terminan siendo áreas de oportunidad para que podamos mantener la competitividad de nuestras industrias, del sector y en general de la industria en la región de América del Norte, ¿no? Sí, era lo que te iba a preguntar cuando hablas de aquí. El aquí es México, Estados Unidos y Canadá. Es correcto. Me imagino, ¿no? Sí, es correcto. Por ejemplo, ahora que se habla tanto del nearshoring y de las oportunidades que implican para México estos procesos de relocalización de plantas de manufactura que estaban en Asia, concretamente en China, ¿ha tenido algún beneficio en los planes de crecimiento del clúster de Querétaro? Sí, definitivamente. Querétaro, hoy día en Querétaro hay un ecosistema el cual es tierra fértil para que cualquier empresa del sector automotriz de cualquier parte del mundo voltee a ver a Querétaro para venirse. Eso es parte de las fortalezas que se han desarrollado al paso de los años, y este ecosistema, bueno, es un ecosistema que se ha formado, el gobierno siendo el gran facilitador, y en donde la academia y la industria hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma, y eso se facilita. Eso es lo que está permitiendo el que haya más plantas nuevas, el que las plantas que están actualmente estemos generando planes de inversión y reinversión para nuevos proyectos para poder hacer frente a los requerimientos de las nuevas plataformas. Hoy día el sector automotriz está viviendo un momento muy interesante porque estamos cambiando de vehículos de combustión interna a un híbrido, entre carros híbridos, carros eléctricos híbridos. Entonces muchos lanzamientos de nuevas plataformas, y eso hace que pues estemos enfocados y trabajando día a día. Háblanos un poco, Renato, del clúster automotriz de Querétaro. ¿Cómo está integrado? ¿Qué tipo de componentes hacen? ¿Cuántas empresas hay? En fin, de tal forma que pudiéramos tener una idea, un acercamiento más a lo que están haciendo. Claro que sí. En Querétaro la fabricación de autopartes es el motor un motor muy importante de la economía. Habemos 70,000 personas trabajando en el sector automotriz en aproximadamente 350 empresas en el estado de Querétaro. Una característica importante que tiene el estado de Querétaro es que no tiene ninguna armadora de vehículos ligeros. Las armadoras de vehículos ligeros están en nuestros estados vecinos.
en Guanajuato, en Aguascalientes, en Puebla, en el Estado de México, en San Luis Potosí. Y Querétaro ha desarrollado y se ha vuelto un potencial para fabricación de autopartes para surtir a estas plantas que están en los estados vecinos, pero definitivamente para surtir a todo lo que es la región de Norteamérica. El 85% de las partes que se fabrican en el estado de Querétaro se exportan principalmente a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tipo de autopartes son las que se fabrican? Me imagino, por lo que acabas de describir, le surten a Nissan, a Volkswagen, a General Motors, a Ford, a todas las armadoras. Honda, ¿no? En el país hay 22 armadoras y bueno, a todas se les surten. El final de cuentas, hoy día la cadena de suministro está muy focalizada, de tal manera que estamos hablando desde vehículos coreanos, vehículos americanos, vehículos europeos, todos dentro de la cadena están dentro del mismo, y la cadena de suministro está fortalecida para ello. Entonces lo mismo hacemos partes para vehículos eléctricos de Tesla, como para vehículos premium de marcas como a lo mejor BMW, Mercedes, para toda la cadena de suministro. Más de 250 autopartes como sistemas se fabrican en el estado. ¿A qué me refiero como sistemas? Sistema de dirección, las transmisiones, sistemas de frenos, sistemas de aire acondicionado, sistemas de interiores, sistemas de iluminación, por nombrar algunos. ¿Cuáles son los atributos que debe tener un clúster, independientemente de, como tú nos describes, la cercanía con las plantas armadoras? Un clúster como tal, la definición de la palabra clúster no se refiere a una asociación civil, se refiere a un grupo de empresas que están en una región geográfica con un proceso o un objetivo en común. En este caso, el clúster natural, el clúster regional se forma en Querétaro con las empresas en un sector en donde llevamos fabricando autopartes en Querétaro desde más de 55 años. El clúster automotriz de Querétaro, asociación civil, es una agrupación sin fin de lucro que lo que busca es fortalecer al sector, fortalecer a través del trabajo en equipo, a través de compartir las mejores prácticas, a través de poder estar entendiendo las necesidades comunes y estar vinculados con el gobierno y con la academia para que realmente este ecosistema del que te hablaba en un principio se pueda dar enfocado a las necesidades generales que hay en la industria. Y es por ello que hoy día estas 70,000 personas comemos y vivimos de este sector. Por eso preguntaba, independientemente de la regionalización o de la posición estratégica, hay temas como mano de obra calificada que se vincula directamente con capacitación, con academia, temas que tengan que ver con la infraestructura, que hacen de esta zona donde está sentado el clúster un lugar competitivo, eficiente. Es correcto, este ecosistema está conformado. Tenemos la única universidad automotriz del país, está en el estado de Querétaro, en la Universidad Politécnica de Querétaro. Gracias al apoyo de gobierno del estado, generamos la primer pista de pruebas pública que hay en el país para poder hacer pruebas de componentes en un entorno controlado dentro del Instituto Mexicano del Transporte. Hay una serie de universidades, pero nada más universidades para generar ingenieros, sino también somos el estado en donde tenemos al día de hoy 13 centros de investigación privados y más de 50 centros de investigación públicos, trabajando de manera coordinada, enfocados a lo que realmente se está ocupando en la industria y a esas necesidades puntuales. Y todo esto es lo que conforma este ecosistema del que estamos hablando. Ahora háblanos de la asociación civil. ¿Cómo está integrado el órgano de gobierno de esta asociación civil? ¿Participan las empresas? Digamos, cómo fluyen las inversiones, cómo se van direccionando las políticas corporativas del clúster, si es que hay. Claro que sí. La gobernanza del clúster automotriz como asociación civil está integrada por un consejo directivo. Este consejo directivo está presente el secretario de Desarrollo Sustentable, el gobierno está sentado en el consejo directivo, están sentadas empresas Tier 1 y Tier 2 y también está la academia, tanto universidades públicas como privadas. Y eso es lo que se conforma en el consejo directivo. Después, dentro de la estructura de operación del clúster,
Al día de hoy, habemos de estas 350 empresas que vemos asentadas, 120 empresas son las que forman parte hoy como miembros del clúster, trabajando en 8 comités de trabajo. Estos 8 comités de trabajo es en donde se da ese apertura para compartir las buenas prácticas, en donde se sientan los directores de recursos humanos a compartir las mejores prácticas, la excelencia operacional. Cada una de las áreas operativas trabajan dentro de esos comités de trabajo. Pues Renato Villaseñor Mendoza, presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, te agradezco mucho que te hayas podido dar una vuelta por esta mesa de trabajo y compartir con nuestros amigos del auditorio las experiencias y este caso de éxito del clúster que tú encabezas. Muchas gracias, Darío. Un gusto verte y esperamos verte muy seguido aquí en Querétaro. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.